Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me presento para las personitas que no me conocen. Mi nombre es Mel. Yo soy paraguaya, vivo en Corea del Sur hace ya, bueno, dentro de un poquito más, 10 años en Corea. Estoy haciendo este video porque mientras me preparaba para ir al neurólogo me acordé que el próximo mes se cumplen 10 años desde que estoy aquí en Corea. Pero como yo soy una persona que no olvida fácilmente, me acordé de unas personitas de por allá, por el 2016 más o menos. Unas señoras que estaban casadas con coreanos que formaron un grupito ahí de una sectita. Bueno, formaron un grupito ahí para hablar mal de mí. Señoras chismosas sin nada que hacer para hablar mal de mí por un video que yo había subido en ese tiempo, que era ¿cómo conquisté a mi opa? Honestamente, yo, si pienso en el título en la actualidad con 30 años, puedo decir que es un título que honestamente me da mucha vergüenza, pero a la vez también puedo decirles que ese video no trataba exactamente sobre eso, sino al contrario, se trataba de cómo mi esposo me conquistó a mí. Lo que sí, ese video atacó a este grupo de señoras que estaban casadas con coreanos en ese tiempo. Se atacaron demasiado por ese video, entonces hicieron un post en mi contra. No me acuerdo bien qué era, pero sí me acuerdo de los comentarios tan ridículos que hacían en ese tiempo, que decía, por ejemplo, uno que recuerdo muy bien, y aquí les voy a dejar aquí para que se acuerde esa señora, porque en ese tiempo esas señoras tenían más de 30 años, y yo en la actualidad con 30 años jamás le haría eso a una chica de 24 o 25 años que está recién viniendo a Corea, recién casada con un coreano. No le haría eso jamás, en serio, tienen que tener vergüenza de esto. Bueno, en fin, el comentario decía, cuando pasen más de 10 años puedes decir que has conquistado a un coreano, no sé qué cosa, en serio, como si fuera que los coreanos son dioses a los que tienes que, no sé, alimentar por 10 años o hacer por 10 años para que puedas mantenerlos a tu lado. Sorpresa, señoras, han pasado 10 años y ¿qué creen? No hice demasiado para poder tenerlo a mi lado por 10 años, porque las lindas no necesitamos demasiado esfuerzo. No, mentira. Bueno, en fin, gente, sí, han pasado 10 años y según estas señoras, recién ahora yo puedo decir que conquisté a mi esposo. Bueno, eso es un tema aparte, pero a la vez también yo quería hablar sobre cómo es mi relación casada durante 10 años con un coreano. Hay algo del otro mundo que por ahí no te cuentan. Quiero hablar abiertamente con ustedes cómo fue mi proceso, cómo fue que llegué hasta este punto, 10 años, con la misma persona. Les voy a contar qué fue lo que me decepcionó y todo eso vamos a hablar aquí en este video. Por eso, gracias a esas señoras que dijeron que yo después de 10 años recién puedo decir que conquisté a mi esposo. Se divorcia antes de los 10 años. Bueno, yo llegué en Corea en el 2014. Yo conocí a mi esposo en mi país, en una empresa coreana donde yo trabajaba. Sí, él era mi jefe, por así decirlo, mi superior. Entonces, yo cuando era madre soltera. No es un secreto que mi hijo mayor no es hijo de mi esposo, es algo que yo siempre se los conté abiertamente, es algo que yo no oculto, no tengo ni vergüenza ni nada por el estilo. Simplemente a veces no lo hablo todo el tiempo porque no es necesario. Él no es hijo de mi esposo, no, ¿me entienden? O sea, es algo que ya he compartido con ustedes abiertamente en anteriores videos. Pero bueno, ahora igual para las personitas que son nuevas les cuento, yo era madre soltera y recuerdo que yo en ese tiempo tenía 20 años. Yo entré a la empresa y honestamente yo no tenía ese pensamiento de estar con una persona porque, bueno, si andaba con una persona no llegaba a ser serio porque yo pensaba que las personas de mi edad eran demasiado inmaduras
como para salir con una mujer con hijos, ¿me entienden? Que tiene un hijo, ¿me entienden? Entonces yo siempre estuve muy cerrada a tener relación seria con alguien. E incluso si la persona llegara a ser mayor, si era una persona que no tuviera hijos, tampoco yo creo que le hubiese dado una oportunidad de salir conmigo, por el tema simplemente de que no tiene hijos y no puede saber cómo es el sentimiento de una madre con hijo, ¿me entienden? Cuando yo llegué recién, recuerdo que al principio mi esposo todavía no estaba llegando, así que el trabajo era súper fácil, era muy tranquilo, muy divertido, pero luego llegaron los coreanos que ya estaban ahí para instruirnos a nosotros, y recuerdo que todo se volvió más difícil porque el señor que es actualmente mi esposo estaba detrás de mí todo el tiempo, lo cual me llegó a causar mucho estrés. Tenía mucho miedo de hacer mal mi trabajo cuando él estaba inspeccionándome. En serio, estaba todo el tiempo detrás de mí. Habían muchas operarias, pero él siempre estaba como detrás de mí, entonces era muy frustrante. Yo sudaba mucho, sudaba frío, pero en serio me daba miedo, y a la vez él no era una persona que a mí realmente me podía gustar, y como les digo, yo estaba cerrada a tener una relación seria, entonces era simplemente mi superior y ya. Bueno, pasó esa etapa de que él siempre estaba pegado a mí, a la etapa en la que me empezó a dejar manzanas, jugos, leche, snacks coreanos y cosas así en mi mesa cada vez que yo llegaba. Entonces ahí yo me di cuenta que su intención realmente no era tan mala como yo creía. Yo realmente pensaba que él siempre estaba atrás de mí porque yo hacía mal mi trabajo o cosas así, pero en realidad él lo que estaba tratando de hacer conmigo era como estar más tiempo cerca de mí, pero también tenía que actuar de la manera de que me está corrigiendo, ¿me entienden? Entonces era como, ya era más relajada la cosa, y ya con el tiempo él siempre me empezaba a decir palabras lindas, como por ejemplo, siempre venía junto a mí, oiga chiña, me decía, es como, oiga chiña, es como hola linda en portugués, algo así, ¿me entienden? Entonces ahí yo ya entendí que él realmente tenía otro tipo de intención conmigo. Un día él se acerca a mi lado y empezamos a hablar, conversar de cómo son nuestras vidas, y yo le dije, soy mamá de un niño, y él me dijo, sí, yo sé que sos mamá de un niño porque me han contado aquí en la empresa y justamente por eso estoy cerca de vos, y así. Él hablaba siempre en portugués, entonces obviamente era muy fácil de entender, o a veces también teníamos una amiga que era traductora que nos ayudaba un poquitito para entendernos mejor. Honestamente, cuando él me dijo que sabía que yo tenía hijo y todo eso, no pensé nada, ni tampoco pensé que voy a salir con esta persona, hasta que él me dijo, yo también era padre soltero, fui padre soltero por 8 años. El tema de mi esposo es una historia muy larga que si quieren algún día les puedo contar, pero él también tiene una hija, entonces él fue padre soltero por 9 años más o menos, y la esposa estuvo ausente desde los 8 meses de vida de la bebé. Entonces él cuidó solo a su hija por 8 o 9 años más o menos, hasta que ya al final se tuvo que ir por ley con su mamá, por más que mi esposo no quería. Bueno, pero en fin, esa es otra historia que si quieren les puedo comentar, si es que comparten mucho este video y le dan muchos likes y todo eso, les voy a contar, ¿ok? Bueno, en fin, entonces ahí fue cuando mi pensamiento se cambió, mi pensamiento hacia él cambió, porque ya era una persona que tiene un hijo, ya puede saber el sentimiento de padre, entonces ahí fue cuando ya mi mente se cambió. Yo soy una persona que honestamente, más que por el físico, se fija por el sentimiento de la persona, cómo es, si es agradable. Entonces empezamos a salir, empecé a darle una oportunidad de salir, de conocernos y cosas así, y luego ya con el tiempo nos llevábamos muy bien, y ya después ya presenté a mi hijo, a mi familia y así. Bueno, eso vamos a resumirlo todo porque es una historia muy larga, ¿ok? Entonces nos llevábamos muy bien, al final
teníamos que tomar la decisión de si vivir en Paraguay o en Corea, ya cuando ya nuestra relación se formalizó oficialmente. Entonces en ese tiempo mis padres, como me protegían mucho a mí porque ya yo era madre soltera, entonces me dijeron: te puedes ir a Corea a buscar un mejor futuro para vos y para tu hijo, pero déjanos a tu hijo hasta que te estabilices. Entonces eso fue lo que pasó. Yo vine a Corea, por más que fue una decisión difícil, honestamente yo estaba pensando en el futuro de mi hijo. Por eso vine, y entonces por eso vine a Corea, vine a ver cómo era. Yo dije, no, esto va a ser muy rápido, voy a aprender el idioma muy rápido y bla bla bla. Pero vine a Corea y realmente las cosas fueron, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresar, las cosas no fueron realmente lo que yo esperaba cuando llegué a Corea. Entonces vamos a hablar ya de mi primera decepción cuando yo llegué a Corea. Todo muy lindo, el país muy lindo, muy ordenado. El choque cultural era grande porque era un lugar totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Muchísimas personas, mucha gente muy diferente a mí. Era muy fuerte, ¿me entienden? O sea, visualmente y no sé, era bastante fuerte para mí en ese tiempo. Y aparte era como yo era la única extranjera aquí en Daegu, al menos no era la única, pero sí, obviamente era como la que más occidental se veía que otros. Entonces era muy impactante todo. Otra cosa que yo honestamente no olvido es que mi esposo, el que yo conocí en Paraguay, se quedó en Paraguay. O sea, yo llegué a Corea y la persona que ya estaba a mi lado era totalmente otra persona. O sea, era una persona totalmente diferente a lo que era en Paraguay. ¿En qué sentido? En el sentido de que en Paraguay, por ejemplo, me tomaba la mano, era más cariñoso conmigo, demostraba mucho afecto hacia mí, mucho cariño. Y cuando llegamos a Corea era como una piedra, ni siquiera te quería tomar mi mano. Y les aclaro, gente, no me vengan a decir, ay, pero yo he visto muchas otras parejas que se demuestran cariños aquí en Corea. Estoy hablando del 2014, hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás es muchísimo tiempo, porque Corea va en constante desarrollo, o sea, constante. Corea está cambiando muy rápido. Se está globalizando muy rápido, entonces obviamente no puedes comparar algo que pasaba hace 10 años con lo que pasa en la actualidad, ¿me entienden? Entonces es cosa de hace 10 años. Hace 10 años demostrar cariño en la calle era muy fuerte. Incluso en la actualidad también, si hay por ejemplo parejitas que se demuestran mucho cariño en el metro, es como que el altavoz llama a la parejita, por favor, a esa parejita que se separe, que están incomodando a las personas y así. Entonces todavía sigue pasando en menos cantidad, pero sigue pasando, ¿ok? Entonces eso, una vez aclarado eso fue algo que realmente fue muy chocante para mí, porque yo soy de las personas que vine a Corea siendo muy ignorante. No busqué demasiada información sobre Corea, honestamente no tenía tiempo porque estaba trabajando también. Entonces no busqué demasiada información sobre Corea, no sabía sobre la cultura. Es algo que yo aprendí por las malas, no aprendí tropezándome, por así decirlo. Yo hice todo lo que estaba mal en Corea, ¿me entienden? Entonces así fue que yo aprendí. Y mi esposo trataba de no enseñarme tanto, o sea, era como, no me enseñaba demasiado tampoco sobre la cultura. Sé cómo quiera hacer, pero el tema del cariño en la calle y todo eso sí es un poco más, es un poco fuerte, ¿me entienden? O sea, te puedes vestir como quieras, puedes hacer como quieras, reírte en la calle, pero un poco más discreto y así, ¿me entienden? Entonces esa fue mi primera decepción, honestamente. Ya cuando empecé a buscar información es cuando ya empecé a entender un poco más, así que lo dejé pasar y ya, bueno, afuera en la calle, perdón, ya era como más tranquila. Y luego otra cosa que me molestaba mucho era que mi suegra se metía demasiado con mi ropa. Por ejemplo, yo tampoco sabía en ese tiempo que usar escote en Corea estaba mal visto. Y también les vuelvo a decir,
hace 10 años atrás. En la actualidad sí pueden ver muchas mujeres que andan más libres, pero hace 10 años atrás era muy fuerte, ¿me entienden? Entonces yo no sabía, yo me puse un vestido que era como así, que no tenía mangas ni nada, y mi suegra dijo, ay, es que ¿no te parece que se tiene que tapar un poquito más? Y yo me enojé muchísimo, porque yo en ese tiempo ya empezaba a ver información sobre Corea, muy poquita información, pero ya empezaba a ver que las suegras son muy metidas, que las cuñadas también. Entonces yo estaba como envenenando mi mente con eso, y yo estaba muy en contra de mi suegra. Entonces yo le decía, no, que no me gusta que ella me diga lo que yo tengo que ponerme, y así. Entonces mi esposo siempre estaba como peleando con ella y así. Eso fue otra cosa que a mí la verdad me impactó demasiado. No sé cómo decir, bueno, en fin, era muy inmadura, por así decirlo. Entonces esa fue como mi segunda decepción en Corea. Me sentía un poco mal estando lejos de mi familia, otra cultura totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. Y luego llegó mi tercera decepción, que es que mi esposo se fue a China apenas yo teniendo 6 meses, creo, estando aquí en Corea. Entonces eso fue muy fuerte para mí, porque yo, aparte de que no hablaba el idioma, todo era muy diferente para mí. No tenía amigos, simplemente tenía a mi suegra y ya está. Entonces era muy, o sea, muy... Pero a la vez también yo pienso que eso fue lo que me hizo más fuerte. En la actualidad yo sé, yo tengo este pensamiento. Yo conocí así a mi esposo, ¿me entienden? O sea, trabajando en mi país, en otros países y así. Así fue que nosotros nos conocimos. Entonces yo no podía cambiar, es algo que yo no podía cambiar, por más que yo me sintiera mal, ¿me entienden? Entonces tuve que dejar que se vaya, y creo que eso fue lo que a mí realmente me ayudó para que yo quiera salir adelante, quiera aprender el idioma y todo eso. Eso fue lo que a mí me hizo crecer, por así decirlo, en ese tiempo. Entonces él se fue, y ahí fue cuando yo empecé a contactar con personas, donde conocí a mi mejor amigo en la actualidad, y él me enseñó coreano, y entonces ya podía estar más tranquila, ya me podía defender un poquito, entender muchas cosas. Si había algo que me molestaba, ya podía hablar un poquito con mi suegra también. Y recuerdo que también mi suegra en ese tiempo, como quería que nuestra relación mejorara, me llevó junto a una mujer que es coreana pero que se crió en Argentina, entonces hablaba español. Ella le dijo a la chica que ella tenía mucho interés sobre mí, que quería hacer las cosas bien, que no me quería molestar, pero que ella se daba cuenta que a veces yo me sentía mal por sus actos. Entonces era más tema de la privacidad, es lo que más me molestaba de mi suegra, que yo no tenía privacidad. Entonces yo hablé con la chica y le dije que me molesta, que no tengo privacidad y así. Entonces ahí fue cuando mi relación con mi suegra realmente mejoró demasiado. Yo pude entender su punto de vista y ella pudo entender mi punto de vista, y entonces ambas era como que ya nos empezábamos a llevar bien. Entonces poco a poco así las cosas se empezaron a poner en su lugar, por así decirlo. Poco a poco ya me estaba empezando a gustar el país, a adaptarme y así. Entonces lo que yo les quiero decir con esto es que todo depende de la pareja en sí, de cómo se entienden entre sí para poder tener una relación duradera. Yo no digo que o sea, con esto yo no digo que voy a durar para siempre con mi esposo. Yo no sé el futuro, no sé qué pueda pasar, no sé si vamos a llevarnos así siempre, si no les puedo decir, ¿me entienden? Y yo no soy una persona de mente muy cerrada que piensa que no, yo por mis hijos tengo que aguantar muchas cosas. No, yo no voy a poner mi mano en el fuego por nadie, por un hombre menos, pero sí que también soy capaz de como cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes mías, ciertos pensamientos para poder mejorar no solamente nuestra relación, sino también mejorar yo como persona, ¿me entienden? Hay cosas que yo a lo mejor en el pasado hice de las que yo no me siento orgullosa, y obviamente yo he cambiado. Ya no soy la misma Mel que hace 10 años atrás, ya soy otra persona, soy una persona más madura, y en fin. Si eso fue al principio de nuestra relación, fueron momentos muy difíciles, y bueno, esa es más o menos mi relación resumida en el tiempo pasado. En la actualidad
Yo, como les digo, mi esposo siempre viaja de vez en cuando a ciertos países y ya puedo entender más, ya puedo comprender que la cultura coreana es muy distinta a la mía. Muchas veces no estoy de acuerdo, pero también es como que la respeto. No es que yo trato que todo el mundo se adapte a mí, al contrario, yo también me he adaptado bastante a la cultura coreana. Hay cosas que han cambiado totalmente mi forma de ver y cosas así. Si quieren que yo hable de un video de cómo me ha cambiado Corea, también comenten. No hay secreto para durar mucho tiempo con una persona, es simplemente ser y ya está. No tuve que hacer nada, como dije en el principio del video, no tuve que hacer nada especial, era simplemente ser yo y ya. Tratar de comprender siempre a la persona que está a tu lado es muy importante. O sea, un consejo que yo les daría a las mujeres que están casadas con coreanos es que no justifiquen ningún maltrato con es parte de su cultura, ¿me entienden? No, para nada, porque no pasa. Hay muchos hombres buenos aquí en Corea, respetuosos, buenos padres, cariñosos, atentos, demasiados. Otro consejo que yo le daría a las mujeres que se casan con coreanos es que aprendan el idioma ambos. Tanto el esposo como la mujer, que aprendan el idioma de cada uno para que sus hijos también puedan ser bilingües, sus futuros hijos, o no sé. Bueno, en fin, otra cosa también es que sí, eso, nunca justifiquen el maltrato como cultura, ¿me entienden? No pasa. No aguanten cosas que no tienen que aguantar, porque muchas veces esto lo único que hace es sacarte vida, o sea, sacarte años y años y así, ¿me entienden? Quiero aclarar que yo tengo déficit de atención, tal vez he mezclado muchos temas, o no sé, pero espero que me comprendan. Yo realmente quería comentar cómo fue mi relación antes y cómo está en la actualidad. No estoy divorciada ni nada por el estilo. Mucha gente cree que porque no muestro a mi esposo en mi canal es que ya estoy divorciada, pero no, simplemente he decidido que mi relación va a ser privada porque no quiero que otras personas comenten sobre eso, ¿me entienden? Entonces sí, y si por ahí me divorcio serán los primeros en enterarse, no se preocupen. Y bueno, ya mi ropa se está a punto de terminar de secar para irme al neurólogo. Ya casi lista. En fin, solamente a esperar la hora y ya está. Espero que les haya gustado este video. Si quieren que aclare unos temas vine al Daiso y voy a comprar este que creo que es para las cejas. Creo que voy a buscar más cosas que necesito de aquí. Creo que voy a probar también estas brochas. Estos días necesito. También voy a comprar estos para lavar mis brochas.